Buenos días, buenas tardes o noches a todos donde se encuentren. Los saludo en esta ocasión desde el Museo del Ferrocarril en Madrid, España, realizando un recorrido de los que llamo 2 en 1. Por una parte estamos en pleno Museo de Máquinas Ferroviarias y por otra aquí me he encontrado el conocido mercado de los motores que se realiza cada segundo fin de semana en este lugar y en el que participan centenares de personas vendiendo artículos de diseño, coleccionables y algunos otros que no les son indiferentes a nadie. El ingreso en un día normal a este museo tiene unos costos de 7 euros de lunes a viernes, 5 euros los fines de semana, 4 euros reducido, pero si estás en Madrid y por fortuna te encuentras en el segundo fin de semana, puedes ingresar completamente gratis para disfrutar de este maravilloso lugar ubicado en el Paseo de las Delicias 61 en Madrid. Acompáñame, bienvenidos. Este mercado, como pueden ver, se desarrolla en un entorno especial, rodeado de locomotoras y vagones históricos, aprovechando los pasillos entre grandes máquinas, además de los espacios exteriores del Museo del Ferrocarril de Madrid. Esto crea una atmósfera bastante llamativa que combina la historia ferroviaria con el espíritu creativo y emprendedor de los participantes. Hay que decir de los espacios de este museo que usualmente sirven de escenario para algunas películas, desfiles de boda, producción de algunos comerciales e incluso se han hecho capítulos de programas del tipo MasterChef. Todo esto con la gran inmensidad de lo que en el pasado era una estación de trenes y hoy convertida por fortuna en museo y espacio cultural. Este museo da cabida una vez al mes a un particular mercado en el que los visitantes pueden encontrar una amplia variedad de productos y actividades, desde antigüedades y objetos vintage hasta artículos de diseño contemporáneo, ropa, accesorios, joyería, arte y mucho más. Hay demasiadas opciones y te aseguro que si vienes no saldrás con las manos vacías al encontrar productos de primera calidad y bastante originales. Esta es una forma de mostrarles brevemente lo que pueden encontrar en este mercado de los motores, que se realiza desde el 2012 y que desde entonces ha recibido 3 millones de visitas y cada mes se reinventa al hacer mercados temáticos dependiendo de la época del año, en donde se potencia, además del coleccionismo entre los visitantes, se encuentran objetos curiosos, creaciones gastronómicas u objetos perdidos en el pasado que en estos eventos siempre encuentran compradores. Dejamos de lado el mercado de los motores para entrar a hablar del Museo del Ferrocarril, ubicado en una antigua estación de tren llamada Delicias. Fue inaugurada en 1880. La estación fue vital en la revolución del transporte ferroviario en España, conectando la capital con el norte del país. En 1984 la estación dejó de funcionar como terminal ferroviario y se convirtió en un museo dedicado a la historia del ferrocarril en España. En la gran nave de la estación se puede apreciar su vasta colección de locomotoras a vapor y vagones históricos. Algunos de ellos datan del siglo XIX, máquinas diésel que fueron emblemáticas en su época y modernos trenes eléctricos. Cada uno de estos vehículos cuenta con una parte de la historia ferroviaria española, que con orgullo hoy día conserva esa tradición de transporte unida con los trenes.
Uno de los espacios atractivos de este gran museo de vagones y máquinas ferroviarias es que se puede ingresar en algunos espacios reconvertidos en ocasionales galerías de arte, como pueden ver aquí, donde se dan programación de eventos y exposiciones temporales, exposiciones de fotografía ferroviaria hasta ferias de modelismo. Jamás había estado en un espacio adecuado para una exhibición donde se captan a personas en sus comportamientos durante la estancia en el tren, pinturas, dibujos, collages y fotografías ocasionales que nos muestran a una sociedad que ha tenido en el tren a un gran amigo. Además de estas exhibiciones artísticas, es posible encontrar otro tipo de experiencias interactivas que te permiten ver cómo ha sido el desarrollo de estas máquinas de transporte desde sus inicios en España, poco más de 150 años. O si quieres ir un poco más allá de los detalles, adentrarte en cómo se realizan los montajes eléctricos en una línea férrea o los motores que mueven estas grandes moles de metal. En este recorrido que realizo, solo les muestro la nave central, ya que en ella se encuentran más de una docena de trenes grandes y vagones clasificados por aquellos que eran los más antiguos, o sea, los de tracción a vapor, otros con tracción eléctrica, diésel, además de los primeros vagones bastante lujosos preservados para los viajeros de la época pasada, y por último, algunos vehículos que hacían mantenimiento en las vías. El recorrido por el lugar viendo la nave central y exteriores se puede hacer fácilmente en poco más de una hora, pero si estás en el día de la feria de los motores, el mercado, puedes permanecer fácilmente de 2 a 3 horas, y si estás de suerte vas a tener conciertos y actuaciones en vivo, por lo que vas a disfrutar de caminar, conocer el museo, ver la gente y toda la vida que se da en el Museo del Ferrocarril en Madrid. El museo además tiene otras salas, pero en el momento de la visita no las recorrí, como una sala de relojes, maquetas, infraestructuras, que si te gustan este tipo de transportes, seguro serán de todo tu gusto. Por ahora les muestro esos primeros trenes que ayudaron a desarrollar España, máquinas de vapor que fueron creadas en Reino Unido al ser la nación más desarrollada en la era industrial del siglo XIX, y que aquí pueden ver trenes como la locomotora Tardienta de 1862, que por 80 años estuvo en activo en España cubriendo la ruta Madrid-Irún, una ciudad al norte, hasta 1942. Hoy luce perfectamente como si fuera su primer día. Sorprende además de ver esas primeras máquinas encontrarse con esos primeros trenes que buscaban conectar las ciudades con el máximo confort y velocidad, y este es uno de ellos, el Talgo 2, un tren que en su desarrollo se tardó 10 años hasta su aparición en 1950. No soy un experto en detalles técnicos, pero sí aprecio su forma de vagón que se observa más compacta y liviana, por lo que alcanzaba una velocidad nada despreciable de 120 km por hora a mediados de los años 50. Su diseño interior, desde las ventanas circulares y pasillos, son un completo cambio a lo tradicional y nos lleva a esa época retro de cómo han evolucionado los trenes hasta hoy en día.
Este Museo del Ferrocarril guarda muchísimas sorpresas, algunas que a día de hoy pocos descubren porque hay demasiados vehículos por restaurar, pero al caminar por ese antiguo andén de la estación de tren de Delicias, te das cuenta del tiempo que se ha quedado en estos espacios a la espera de ser redescubierto. En este punto se comprende más cómo España ha evolucionado desde el siglo XIX con las locomotoras y vagones de múltiples usos, como para llevar ganado, correo, mercancías y en el uso masivo de pasajeros, además de encontrar locomotoras emblemáticas como Mikado, Tardienta y los rápidos trenes Talgo, que establecieron nuevos estándares de velocidad. Podemos caminar por espacios históricos y conocer también por exhibiciones interactivas de ese avance en los trenes. Y para quienes desean ir un poco más allá de los trenes, pueden apreciar la historia de los montajes, electrificación de estos, consultar la biblioteca, los archivos y ser parte de un museo que por bastante tiempo fue uno más, pero hoy con estrategias educativas y otras de mercado, como el de los motores, se da a conocer para todo el que tenga curiosidad de maravillarse por estos espacios de gastronomía, técnica y trenes. En lo personal encontré un placer de caminar por este sitio porque pude desconectar de tanto visitante de otras zonas y aquí se ve además de la amplia estación de trenes, vagones y máquinas que están a la espera de un lavado de cara, todo lo que fue realmente la historia de este transporte en España. Y logramos entrar a este lugar por insistir con educación a uno de los encargados del lugar, ya que nadie o muy pocos tienen acceso a estas áreas porque como observan hay metales oxidados, corroídos y aunque haya mínimos riesgos, es mejor caminar, ver y no tocar lo que por respeto espera a ser restaurado. Una gran visita por esa Madrid poco vista. El Museo del Ferrocarril va terminando. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y espero que les haya cautivado este lugar a la espera de ser visitados si en algún momento tienen la oportunidad. Reciban un gran saludo. Hasta pronto. Chao.